¿Cómo están? Y nosotros, como cada semana, preparando nuestro viaje por el campo. Aquí en Las Alforjas siempre tenemos la bienvenida, que es musical, y usted lo sabe, así suena la de hoy. Allí está la bienvenida musical con algunos paisajes de la geografía nacional, lugares por los que en algún momento hemos andado. Los añoramos, pero queremos compartirlos con todos ustedes. Y así, con este comienzo clásico ya de nuestro viaje por el campo, nos ponemos en marcha. Y conexión virtual hoy, pero con un gran amigo, con el ingeniero agrónomo Juan Pablo Gioeli, a quien le damos la bienvenida. Colorido su fondo, Juan Pablo, ¿cómo está? Qué grande, Ernesto. Bien, muy contento siempre de volver a verte. Igualmente, aunque sea de esta forma, últimamente lo estamos haciendo un poco así por algunas cuestiones. Pero quería comentarte, antes de meternos en un tema que me ha interesado mucho por el título, ya te voy a comentar. Un artículo tuyo, por supuesto. No sé si sabrás que estamos camino a los 28 años por el campo y lo estamos celebrando al final de cada encuentro con un momento compartido. Y estaba recordando días pasados que eres uno de los primeros que comenzó a ponerle contenido con las entrevistas, ¿no? Porque estabas en los grupos de asesor. Sí, Ernesto, pasó el tiempo. Ya tengo medio siglo. ¡Ay, qué bien! Y vine a la zona de Chiquito, al sudeste de Córdoba, primero a trabajar en el CREA de Marcos Juárez, en el Posta Espinillo. Después salimos, nos llamaron del INTA de Marcos Juárez y arrancamos. Así que le fuimos dando una continuidad con vos a lo largo de toda la carrera, porque siempre como extensionista, tanto en el movimiento CREA como en el INTA y en la parte privada, siempre estuvimos en contacto para contarle un poco a la gente qué era lo que estaba pasando con la agricultura. Y en aquella época, yo me acuerdo, estamos hablando del 97, 98, siglo pasado, de ese medio siglo que tienes, el medio siglo pasado. Estaba recordando los grupos, el grupo Cascote. ¿Te acuerdas del grupo Cascote, que era muy famoso? Vimos pasar a todos los grupos, Ernesto. Estaba el grupo El Cascote en la Ruta 6 con muchos productores en Riville. Después había un grupo de agroecología, ¿te acordás que se había formado con los cambios rural? También muy fuerte en la zona, y además de todos los otros grupos, pero hemos visto pasar muchos grupos. El Cascote era simpático por el nombre, llegaron hasta tener un acopio en la zona, era un grupo muy interesante de productores jóvenes por esa época. A mí me tocó interactuar más allá del 2004 en adelante con ellos, que la venían pateando de adelante. Y también fuimos parte de la aparición del grupo CREA de Marcos Juárez, que empieza en el 2004, justo el Posta Espinillos también, que era como un desprendimiento del CREA Montevideo en Riville. Y también estuvimos con La Alborada, con los chicos de Cooperativas ahí en Marcos Juárez. Ernesto, hemos acompañado a todos los grupos. Y qué lindo aquellos tiempos, ¿no? Porque era todo como estar descubriendo las mejores formas de manejo y pasarse la información uno con otro. Y bueno, allí nació un poco todo esto de las jornadas y de todo lo que hace a la actualización de lo que es la agronomía, ¿no, Juan Pablo? Todos estos movimientos, como vos decís, surgen en un momento muy lindo de la zona. Teníamos puntales muy importantes de lo técnico, también surgido del INTA Marcos Juárez. Estaba Héctor Baigorri con sus reuniones de soja, que te acordás lo que eran, Ernesto. Iba cualquier cantidad de gente, Fraschina también con el trigo. Se empezaba a armar el tema de entender en la zona la importancia de estar en grupo. Así que ahí empezamos a trabajar mucho con los grupos y principalmente con la asistencia técnica. Pero fueron épocas espectaculares porque la agricultura a su vez también no paraba de crecer y le incorporábamos algunos conocimientos que eran básicos y no tan básicos, pero el crecimiento se veía, los productores veían la importancia de estar en conjunto, de empezar a trabajar y compartir la información. Fue muy lindo haber participado de todo eso. Lo hicimos todo juntos, Ernesto. Y acá sale, o viene al pensamiento, aquella frase que dice, todo tiempo pasado fue mejor. No sé si fue mejor,
pero fue la forma de ir amasando el presente que tenemos hoy. La gente tiende a pensar siempre que el pasado fue más lindo porque la cabeza hace trampa y te hace acordar solamente de las cosas buenas y no de todos los problemitas que tuviste en el medio mientras tanto. Pero fue muy lindo, fue muy activo, vos tenías una presencia muy grande, Ernesto, muy grande en todos lados. No había una jornada, una reunión que no andes por ahí dando vueltas. Sí, sí, caímos justo en esa época. Bueno, hemos hecho un repaso casi nostálgico, me parece, en el arranque. Pero quiero seguir con lo tuyo, porque con Juan Pablo Ioele, él lo dijo, pasó por el INTA, pero hace muy poco tiempo, en este achique del Estado, creo que aceptaste el retiro voluntario, ¿verdad? Una cosa así. ¿Vos te acordás, Ernesto, que yo hacía 1 año y medio había pedido a las autoridades y todo si podía ir retirándome de a poco? Habíamos pedido ahí como un impasse de 5 o 6 meses mientras tanto. Vinieron con otra propuesta para poder seguir trabajando. Bueno, y le pusimos de nuevo un poco el cuerpo a eso. Trabajamos durante todo ese año que siguió, en el centro regional y del INTA de Marcos Juárez, ahí con Guillermo Hester. Pero bueno, apareció esta posibilidad del retiro voluntario, era una idea que yo ya la tenía amasada de antes, ¿te acordás, Ernesto? Esto lo hemos hablado mucho, así que esta vez definitivamente como que me desprendo un poco de la institucionalidad a la cual estuve pegado desde que me recibí, porque desde que me recibí que estuve en los grupos CREA, después estuve bastante dando vuelta con los grupos Cambio Rural a través de Marcelo Tolchinsky, que me había puesto a trabajar con ellos, y después con el INTA durante todo este periodo. Así que es mi primera vez que sigo solo en la parte privada sin estarme echando un poco de instituciones. Así que otra etapa. Bueno, y eso habla de medio siglo de edad, bien vividos profesionalmente, que es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Ir eligiendo lo que le gusta por un lado, de esa forma no estarás trabajando nunca porque te gusta lo que haces, y darle también a esa profesión una proyección un poco más para arriba. Bueno, mira, se nos ha terminado el primer tramo porque dijimos, tenemos tanto para hablar, pero lo gastamos con esto. Pero tenemos para hablar con Juan Pablo Ioele sobre un tema que lo vamos a comenzar a hacer en el próximo tramo, que a mí me atrapó desde el título, el comentario de lo que es la campaña que finaliza, la campaña que arranca. ¿Lo hacemos en el próximo tramo, Juan Pablo? Sí, me quedo acá tomando mate con vos, Ernesto, hasta el final. Te acompaño con mi mate cocido. Sí, ya volvemos. Aquí estamos queriendo iniciar el segundo tramo, un recorrido que vamos a hacer, lógicamente, con Juan Pablo Ioele, el querido amigo que nos estuvo esperando. Las imágenes que hemos elegido, la propuesta musical que nos acompaña, empujan esta tranquilidad. Y allí están las imágenes que en algún momento hemos recorrido, la música que nos acompaña abriendo este segundo tramo. Y allí está Juan Pablo cada tanto pegando un matecito. Yo por allí lo acompaño con un mate cocido porque está lloviznando acá. Y por allá también me decís que llueve. Sí, en todo el sudeste de Córdoba estamos teniendo condiciones muy complicadas. Justo en cosecha no para de llover, el temporal no para. Está muy complicada la cosa. Esto lo estamos grabando para que se ubique usted casi, digamos, tocando la mitad del mes de abril. Cambio del mapa productivo, el temor, la jugada obligada y el cultivo que volvió y sorprendió esta cosecha. Un título que dice tantas cosas, y esas tantas cosas Juan Pablo Ioele las publicó en un artículo escrito. Claro, el mapa productivo ha cambiado, ¿no? Sí, vos por ejemplo, que tenés varios años en el sudeste, has visto pasar muchos cultivos por la zona. Has pasado desde el lino hasta la arveja, la colza. Poroto Moon he visto también. Poroto Moon, garbanzo, hemos traído en una época. Este año lo que hubo bastante es el retorno de un viejo conocido a la zona, que es el girasol. Básicamente el tema fue que la chicharrita condicionó mucho la superficie de siembra del maíz, principalmente tardío. Acordate que el maíz tardío fue una tecnología de proceso
que vino a ocupar muchos espacios de ambientes restrictivos, ¿viste? De los ambientes de media para abajo, el maíz tardío le había encontrado bastante la vuelta a esos ambientes. El tema es que lo sembrabas tarde en una fecha en la cual la chicharrita nos había dejado muy fresco el recuerdo de un desastre en la zona. Así que muchos productores directamente optaron por el reemplazo de ese área de maíz tardío por girasol. Y de esa manera ocurrió una inundación de flores amarillas en la zona. Básicamente, cuando vos ibas dando vuelta en esto del mapa productivo, te encontrabas con muchísimos lotes de girasol donde hacía mucho que no teníamos. Y la verdad es que fue una sorpresa grata para la zona, porque era un año niña, un año complicado de agua. El girasol es básicamente con menores requerimientos que el resto de acuerdo a esto. Tuvimos una entrada de primavera húmeda y un verano seco, lo cual posibilitó un buen desempeño del cultivo en la mayoría de las zonas, ¿no? No hay que hablar de todo porque en los años niña los chaparrones no te acompañan de manera homogénea, con lo cual nos vamos a encontrar con una heterogeneidad de resultados de todo lo que hablemos muy grandes, pero lo que sí apareció muy fuertemente fue el girasol dentro de la unidad de paisaje nuestro, y también el sorgo y la soja ganando superficie. Y el girasol aportando su belleza al paisaje. Por acá lo notábamos, ¿no? Esas flores amarillas que adornan los campos. Esto ya volviéndonos un poco poéticos, pero en el caso del girasol, lo que hace al costo de producción, ¿tiene alguna, digamos, comparación con lo que es la soja, con lo que es el maíz? La debe tener, pero ¿cómo es? Sí, está buena la pregunta, Ernesto, porque el girasol justamente lo que tiene, hacer un cultivo más restrictivo y para ambientes un poco más complejos, no tiene un paquete tecnológico quizás tan alto como sea el maíz. Vos acordate que el maíz, ya lo sabés, tenés un costo de producción muy alto, empezando por el híbrido, por la semilla y después por el paquete de fertilización que en muchos casos necesita. La soja tiene un paquete de producción muy similar al del girasol en cuanto a costos, en algunos casos hasta menor, tenés menos aplicaciones de herbicidas en podemergencia, con lo cual resultó en un año bueno, que es lo que vos venís planteando, no solo de asignación del cultivo en la zona, sino también de márgenes brutos, que esto es lo que al productor le interesa, ¿no? Fue un cultivo que no hubo que hacerlo tan caro, en un año muy complicado y de mucho miedo por lo que iba a pasar con la niña y la chicharrita, y nos encontramos en tu zona, principalmente ahí redondeando San Marcos, Leones, Nuetinger, con muchos lotes de buen desempeño. Buen desempeño, estamos hablando de cultivos que estuvieron entre los 25 y 35 quintales aproximadamente, pero que compitieron muy bien, principalmente con su principal cultivo, como lo veíamos recién, por costo y por estructura, que fue la soja, donde alambrado de por medio tuvimos resultados bastante peores. O sea que el girasol entró en un año en el cual se lo necesitó y encima cumplió, así que va a haber muchos productores o numerosa cantidad de productores que lo van a volver a elegir dentro de la rotación, siempre teniendo en cuenta y caracterizando el año. Volveré, dijo el girasol. Exactamente. Y allí está en los campos. Quiero ir y venir un poco, porque te lo quería preguntar antes, la chicharrita. ¿Tenemos el número ya de la cantidad de toneladas que se llevó el bichito? En biología y con la naturaleza es muy difícil determinar porque no es solamente un factor el que te afectó, que esto es lo que discutimos en todas las reuniones con los productores. El año pasado la chicharrita viene en muchos casos a eclipsar una muy mala campaña productiva que ya venía siendo por seca, ¿no? Con lo cual hubo mucho de ese daño de chicharrita adjudicado al mal del achaparramiento que en muchos casos no iba a ser tan superior en la mayoría de los casos. Es muy difícil determinar cuál fue puntualmente el efecto de la chicharrita metido dentro de muchos problemas fisiológicos por deficiencia de agua en la mayoría de los lotes. Lo que sí sabemos, Ernesto, fehacientemente, es la cantidad de superficie que le sacó para la campaña que vino. Que eso anda alrededor del 30-35% del área sembrado en la provincia de Córdoba principalmente, con lo cual es muchísimo, así que no podemos estar tan seguros de la cantidad de toneladas que te sacó la campaña pasada, pero sí estás bastante seguro de las toneladas que te sacó esta campaña en función del área menor que se sembró. Bueno, y allí está el temor que tuvo el productor, ¿no? En volver a insistir con un
cultivo en el que podía estar acechando ese látigo que fue la chicharrita. Esto está muy estudiado en economía, de cómo el último miedo repercute en las decisiones que vos vas a estar tomando, independientemente de lo que te digan, porque nosotros dimos 42 charlas en 36 días para decirle a los productores que se tomen el tiempo de repensarlo, de que habíamos tenido un invierno muy crudo y que era difícil que el insecto lo sobreviva, pero bueno, el miedo estaba ahí latente y hubo mucha gente que directamente no quiso correr el riesgo. Bueno, mire cómo nos vamos arrimando al cuadro, a la pintura, a la fotografía de esta campaña, que la vamos a seguir analizando en el tercer y último tramo, que ya volvemos para usted y por el campo y con el querido amigo el ingeniero agrónomo Juan Pablo Ioel. Así estamos iniciando ya el tercer y último tramo desde donde divisamos el final de este viaje por el campo. Propuesta musical, imágenes de paisajes argentinos habilitan este recorrido. Y aquí estamos para recorrerlo con Juan Pablo Ioel. Recién comentábamos con Juan Pablo que en el momento que estamos haciendo este contacto virtual, esta entrevista, en Leones tenemos lloviznas. Ha llovido en la noche también y en Montevideo, me decía Juan Pablo recién, desde anoche también lloviendo. Y esto está, yo no diría complicando, está poniendo en peligro esta campaña que, como decías también vos en el artículo, los comienzos del invierno, los comienzos de los fríos y las lluvias de otoño marcan el final de una campaña y el inicio de la fina que dentro de poco comienza, ¿no? Siempre decimos que la campaña termina cuando sale el último camión de la tranquera, ¿no? Y la verdad que la campaña, independientemente de todos los altibajos que tuvo, todavía no la cerramos porque se pudo cosechar poco maíz. Estaban ya los maíces húmedos pronto a entregarse cuando apareció este temporal, un temporal que no estaba en los pronósticos, por eso mucha gente decidió no pagar humedad en los maíces y dejarlo en el lote. Hoy están sufriendo las consecuencias y con mucho temor por pérdida de rendimiento, pero no es solo maíz, porque estas condiciones prosiguieron, ya van más de 2 semanas de temporal y tenemos toda la soja de primera para cosechar, toda la de segunda, y en soja el riesgo es bastante más grande por características de su fruto, por dehiscencia, porque teníamos muchos lotes tocados por viento y por piedra en algunos lugares, todas esas lesiones se empezaron a abrir, sumale el tema del piso en los lotes para poder recolectarle y sumale el tema de los caminos para poder llegar con los camiones, así que estamos teniendo ya de arranque una cosecha muy complicada, y ahí sí no sabemos cuánto va a terminar repercutiendo sobre el final de la campaña, porque las condiciones continúan, no parecen darnos un claro para poder trillar. Vamos a esperar si sobre el fin de abril nos empiezan a mejorar un poco las condiciones y le podemos quitar un poco de riesgo a esta campaña. Una campaña que se te llena de riesgo sobre el final, como para redondear, pero también está bueno porque empieza a significar una recarga para esa fina que se viene después. Días pasados, Andrés del Pino me envió un par de notas hablando de maíz y hablando de malezas resistentes, pero del maíz se hablaba, Enrique Alberione, se nota mucho vuelco, quiebre y mucha maleza, muy enmalezados los lotes de maíz también. Ese enero terrible que tuvimos significó en muchos maíces, principalmente en los sembrados en octubre, una removilización muy alta. ¿Qué significa una removilización muy alta? Un debilitamiento de la base de la caña. El maíz empieza a comer él mismo, dándole prioridad a esos frutos, y cuando te empezás a encontrar con malas condiciones en cosecha, todo ese debilitamiento de caña que vos no lo veías, empieza a dar como resultado mucho quebrado que significa espigas que hoy están tocando el suelo, espigas que no se van a poder cosechar, con lo cual ese es un problema muy grande de la campaña por el estrés que tuvimos en enero. Y el tema de las malezas nos acompañó desde el principio. Cuando vos tenés un año niña, significa que las precipitaciones no te van a estar acompañando homogéneamente, la mayoría de los herbicidas trabajan por hidrólisis, con lo cual empezás a tener escapes y después las pulsaciones o pulsiones de nacimiento de las malezas se retardan, también porque falta temperatura al inicio, y para cuando tenés desencadenado el banco de malezas ya tenés el cultivo nacido
y ahí depende de la tecnología que tenga esa genética para poder entrar con herbicidas en post-emergencia y no. Esas dos son dos características muy grandes de la campaña, el problema de caña en maíz y el problema de escape en malezas, tanto en maíz como en soja. Bueno, estamos terminando una campaña gruesa embarrada, si se permite el término, pero viene comenzando la fina con el trigo. Medio como título nomás porque se nos termina el tiempo, Juan Pablo, ¿cuál sería la fecha para el trigo? En nuestra zona, nos cansamos de decirlo, en los inviernos no llueve. Nosotros dependemos del almacenamiento de otoño. Hacía mucho que no teníamos un otoño llovedor, volvimos a tener un otoño llovedor, así que nos pone de cara, por lo menos productivamente, como para empezar a planificar qué vamos a hacer con la fina. Una fina que arranca los primeros 10 días de mayo con los largos o con los intermedios con mucho requerimiento de frío. Vamos a pasar por el periodo de siembra de los intermedios, fines de mayo, junio, y terminará con los que quieran hacer algún corto ahí fines de junio. Pero nos estamos preparando como para tener una fina en la zona interesante, ya estamos midiendo agua útil en los lotes, principalmente en esos rastrojos de maíz. Recordemos que el maíz terminó el consumo hace bastante, así que toda esa lluvia que está cayendo la está almacenando el lote y nos estamos preparando para arrancar una fina por lo menos discreta en el sudeste. Bueno, y ojalá mejore un poco el final de la gruesa. Juan Pablo, ha sido un gustazo, nos vamos a estar viendo en cualquier momento y gracias por tu participación desde aquella época. Siempre juntos, Ernesto, y que no termine con los 28, que quiero ir a la fiesta de los 30. Así que ahí estaremos. Y nosotros el final, como yo le contaba a Juan Pablo, ahora en este tiempo, camino a los 28 años, con el recuerdo de algún momento compartido, y este es uno de ellos. Y si bien el tema no va a ser eminentemente agropecuario, tiene que ver con nuestros chacareros, porque vamos a hablar de una carneada. Y además de una carneada que tiene un objetivo comunitario, porque lo está organizando la comisión de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Leones. Estuvimos viendo cuando los colaboradores ponían manos a la obra para introducirnos en el tema. Entonces el padre Fabián Gili nos decía esto respecto a la fiesta que están preparando. Yo hace ya poco más de un año y medio que estoy en la comunidad y con la gente de la comisión planificando y de la marcha de la parroquia es que dispusimos hacerla ya aquí en Leones. Una reunión de familia, de amigos, apuntando a todos, a los padres, a los chicos, a los abuelos. Sentarnos y hacer una gran salameada, como hacíamos en el campo cuando éramos chicos. Comer el codeguín, comer la morcilla, comer el salame, la bondiola, el queso de chancho, y acompañarlo con escabeches, con verduras, una picada, un encuentro de familia y un encuentro de amigos, ¿no? Ese es el desarrollo de la cena en sí, con un pequeño, tal vez, regalo hacia el final, ¿no? Una sorpresita como para darle un toque de gusto a la comida y a la cena, que la dejamos reservada para esa noche, para ese encuentro. Desde hace ya unos cuantos meses que lo venimos charlando con la comunidad, ya los salames, como han visto, están ya elaborados, ya el chancho está dentro de la tripa, y bueno, esperando ahora que llegue el día. Y allí está el recuerdo de otro momento compartido, gratos momentos compartidos a lo largo de estos 28 años de andar por el campo, que se concretará ese cumpleaños hacia mediados de mayo, pero lo estamos celebrando de esta manera. Solo nos resta ahora llegarnos hasta la tranquera de salida y encontrar allí la frase del final, que esta vez es anónima y dice: céntrate hacia donde quieres ir, no en lo que temes. Realmente ha sido un gusto para mí, espero que para ustedes también. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Chao.